regresé a casa esa tarde con una mezcla de cansancio y ansiedad. Había sido un día largo en la oficina, y la idea de encontrarme con Gustavo me llenaba de una extraña expectativa. Pero al abrir la puerta, un silencio abrumador me recibió. Una sensación extraña me invadió, como si algo no estuviera bien. Caminé lentamente hacia el dormitorio, sintiendo que cada paso se convertía en un eco de mi inquietud. Al abrir la puerta, el mundo se detuvo. Allí estaban, Gustavo y una mujer que no conocía, entrelazados en la cama, ajenos a mi presencia. Mi corazón se detuvo y, por un instante, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Cómo había llegado a esto? La traición estaba frente a mí, palpable y cruel. Mis piernas temblaban, y antes de que pudiera pensar en lo que hacía, grité, ¿qué demonios está pasando aquí? Gustavo se sobresaltó, separándose de la mujer en un movimiento brusco. Su rostro se tornó pálido, pero no mostró remordimiento. Ana, no es lo que parece, intentó decir, tratando de calmar la tormenta que se desataba en mi interior. No es lo que parece, estás en la cama con otra mujer, Gustavo. La rabia y el dolor se entremezclaban en mi voz, y las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. No podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo. Eres un mentiroso, me has estado engañando. La mujer, aún en la cama, se cubrió con las sábanas, con una mirada de incredulidad que solo aumentó mi furia. Gustavo, en lugar de asumir la responsabilidad, empezó a minimizar lo que había hecho. Ana, fue solo un error. No tienes que hacer un escándalo por esto. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? ¿Cómo se arregla una traición? Mi voz se quebró, y las lágrimas cayeron sin control. ¿Cómo se puede arreglar el hecho de que me has destrozado el corazón? Gustavo se levantó de la cama, todavía en ropa interior, y se acercó a mí, como si pudiera calmarme con su presencia. Pero sus ojos carecían de la sinceridad que solían tener. Lo siento, de verdad. Solo fue una noche. Te amo, Ana. ¿Amor? ¿Qué sabes tú del amor? Le grité, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Sus palabras eran solo un eco vacío, una burla a lo que había creído. No necesito tus disculpas vacías. Necesito entender por qué lo hiciste. Porque estaba confundido, respondió, su voz más baja, casi un susurro. La vida se volvió monótona, y me dejé llevar. Monótona, no puedes justificar esto. La rabia se convirtió en un torrente de emociones, y en un instante, comprendí que no podía quedarme ahí. La imagen de nuestra vida juntos se desmoronaba, y yo no podía permitir que me siguiera atrapando en esa mentira. Sin pensarlo, decidí que necesitaba un escape. Sin más palabras, me dirigí a nuestro armario. Comencé a sacar ropa, metiéndola en una maleta. Cada prenda representaba un trozo de mi vida que estaba dejando atrás. Gustavo me observaba, impotente, y no dijo nada. Tal vez sabía que no había nada que pudiera decir para detenerme. Ana, por favor, su voz se quebró, pero ya no tenía fuerzas para escuchar. La ira se iba disipando, dando paso a una tristeza profunda que me inundaba. Sabía que necesitaba salir de ahí, encontrar un lugar donde pudiera recomponerme, lejos de sus mentiras y de esta vida que me había dejado tan vacía. Mientras empacaba, una parte de mí se sentía liberada, como si estuviera tomando el control de mi vida nuevamente. Pero otra parte, la más vulnerable, se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar. Una lágrima se deslizó por mi mejilla mientras cerraba la maleta. Estaba decidida a encontrar mi camino, aunque el futuro se veía incierto. Con un último vistazo a nuestra habitación, un lugar que había sido testigo de tantas promesas, salí de la casa con la maleta en mano. Era hora de redescubrirme, de sanar, de buscar la Ana que había quedado sepultada bajo el peso de la traición. Necesitaba un cambio y sabía que lo encontraría, aunque el camino fuera difícil. El aire cálido de Oaxaca me recibió como un abrazo cálido, pero, en mi interior, la tristeza aún me arrollaba. La belleza del lugar era abrumadora, las coloridas fachadas de las casas, el aroma del chocolate caliente que se mezclaba con el de las flores frescas del mercado, todo parecía susurrar promesas de renacimiento. Sin embargo, yo me sentía atrapada en un laberinto de dolor, como si cada paso que daba me recordara lo que había perdido. Mientras caminaba por las calles empedradas, la imagen de Gustavo y su traición se repetía en mi mente,
como un eco que no lograba silenciar. Decidí entrar en un mercado local, un lugar vibrante lleno de colores y sonidos. El bullicio de la gente, los vendedores gritando ofertas, y el sonido de la música tradicional me rodeaban, pero yo me sentía como un espectro, observando desde una distancia segura. Entre los puestos, una pintura llamó mi atención. Era un retrato de una mujer con ojos tristes, pero con una luz interior que parecía brillar a pesar de su dolor. ¿Te gusta? La voz profunda de un hombre interrumpió mis pensamientos. Era un artista, con el cabello desordenado y una sonrisa que iluminaba su rostro. Soy Fernando, se presentó, extendiendo la mano. Ana, respondí, sintiéndome un poco tímida. Es hermosa, la pintura, quiero decir. Fernando se acercó, observando la obra con una intensidad que me sorprendió. Captura la angustia, pero también la esperanza. Todos llevamos una historia dentro, ¿no crees? Asentí, sintiendo que sus palabras resonaban en mí. Yo tengo una historia complicada. ¿Quieres contarme? Su mirada era tan amable que sentí un impulso de abrirme. Mi esposo me ha traicionado, confesé, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir de mis ojos. Descubrí que estaba con otra mujer. Fernando frunció el ceño, como si mi dolor le doliera a él también. Lo lamento mucho. A veces, el arte puede ser una salida. Te ayuda a transformar el dolor en algo bello. ¿Y cómo se hace eso?, pregunté, intrigada. Pintando, dibujando, dejando que las emociones fluyan a través de tus manos. Ven, te mostraré mi estudio, dijo, gesticulando hacia un camino que se adentraba en el mercado. A medida que caminábamos, me sentía cada vez más atraída por él. Había algo en su forma de hablar, en su entusiasmo por el arte, que me hacía olvidar, aunque solo fuera por un momento, el desgarro en mi corazón. Su estudio era un espacio pequeño pero lleno de vida, lienzos de todos los tamaños, pinceles desordenados y colores vibrantes por todas partes. Este es mi refugio, dijo Fernando, sonriendo mientras me mostraba su trabajo. Aquí es donde puedo ser libre. Me acerqué a un lienzo que parecía capturar la esencia del aire de Oaxaca. Es hermoso, murmuré, y entonces, de repente, una idea se formó en mi mente. ¿Puedo intentarlo? Pintar algo mío. Por supuesto, respondió él, su voz llena de entusiasmo. Aquí tienes un lienzo en blanco. Usa tus colores, tus emociones. No hay reglas. Tomé el pincel con manos temblorosas, sintiendo la textura del lienzo bajo mis dedos. En ese momento, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en mi interior. Comencé a trazar líneas, dejando que el dolor fluyera, que el color hablara por mí. Cada golpe de pincel era un grito, un susurro, una liberación. Mientras pintaba, Fernando me observaba en silencio, y en su presencia, sentía que había algo más que simpatía. Era un entendimiento, una conexión que me hacía sentir viva de nuevo. Sin embargo, en el fondo, una voz en mi cabeza seguía recordándome que todo esto era nuevo, que no podía dejarme llevar tan fácilmente. Pero en ese instante, decidí dejar de lado las dudas. Quería sentirme libre, al menos por un momento, y el arte era mi camino hacia ello. Me encontraba en un rincón del aula, el lienzo frente a mí, un carrusel de emociones danzando en mi interior. Fernando, con su porte despreocupado y su sonrisa cálida, se movía entre los demás alumnos, corrigiendo pinceladas y ofreciendo consejos. Su voz, suave y melodiosa, resonaba en mis oídos mientras yo luchaba por encontrar una forma de canalizar mi dolor en el lienzo. Era como si cada trazo de mi pincel intentara gritar lo que mi voz no podía pronunciar. Ana, ¿quieres intentar algo diferente?, me preguntó Fernando, al acercarse. Su mirada estaba llena de aliento, como si creyera en mí más de lo que yo misma creía. Asentí, aún sintiendo el peso de mis lágrimas no derramadas. Él me guió hacia una mesa llena de colores vibrantes, y me mostró cómo mezclar los tonos. Al principio, mis manos temblaban, pero a medida que el color se unía en el lienzo, comencé a sentir que una parte de mí también se estaba uniendo. Pinta lo que sientes, no lo que ves, me dijo, mientras su aliento cálido soplaba suavemente en mi cuello. Y así lo hice. Cada trazo se convirtió en una liberación, cada color, un grito de mi alma. Las sombras de mi tristeza se transformaron en un mar de azules profundos, y las llamas de mi rabia se hicieron rojas y anaranjadas.
Sin darme cuenta, las lágrimas empezaron a fluir por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de liberación. Eso es, Ana, déjalo salir, me animó Fernando, observando con atención mi proceso. Cuando la clase terminó, me sentí exhausta pero extrañamente viva. La conexión que había empezado a establecer con el arte me hacía olvidar, aunque solo fuera por un momento, el tumulto en mi corazón. Fernando se acercó a mí y, con una expresión de orgullo, me dijo: «Has hecho un gran trabajo hoy. Estoy seguro de que esto es solo el comienzo». Nos sentamos en una mesa en la esquina del estudio, y con cada palabra, nuestras conversaciones se tornaron más íntimas. Hablamos de nuestros sueños y de las heridas que cada uno llevaba. Fernando me contó sobre su infancia en un pequeño pueblo, donde siempre había sentido la necesidad de expresarse a través del arte. «El arte es mi forma de sanar», dijo, mientras sus ojos brillaban con pasión. «Cada pintura que hago es un pedazo de mí». «¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres expresar?». Suspiré, sintiendo la vulnerabilidad al desnudo, pero también una chispa de valentía. Quería ser honesta, quería compartir mis miedos y mi dolor. «No lo sé», empecé. «Solo sé que he estado atrapada en un ciclo de desamor y tristeza. Pero al estar aquí, en Oaxaca, creo que estoy empezando a encontrarme a mí misma de nuevo». Fernando me miró con comprensión, como si pudiera ver más allá de mis palabras. «Eso es lo más importante, Ana. A veces, perderse es la única manera de reencontrarse». Sus palabras resonaron en mí, y por un instante, me sentí agradecida por la traición de Gustavo. Sin ella, nunca habría tenido la valentía de dejar mi vida atrás y buscar algo más. Las noches en Oaxaca se convirtieron en un ritual. El aire fresco me envolvía mientras caminábamos por las calles empedradas, riendo y compartiendo historias. Fernando me enseñó a mirar el mundo con nuevos ojos, a encontrar belleza en la imperfección y a celebrar la vida a pesar de los golpes que había recibido. Un día, mientras estábamos sentados en una terraza observando el atardecer, Fernando tomó mi mano. «Ana, hay algo entre nosotros, ¿no crees?», dijo, su voz suave pero firme. Sentí un nudo en el estómago. Era cierto, había una conexión que me atraía hacia él, pero también había un miedo latente que no me dejaba avanzar. «Sí, lo siento», respondí, sin poder ocultar la confusión en mi voz. «Pero no sé si estoy lista para esto». Fernando apretó suavemente mi mano, como si intentara transmitirme su confianza. «Tómate tu tiempo. No quiero apresurarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí». Y así, con su apoyo, empecé a dar pequeños pasos hacia un nuevo capítulo en mi vida. Sin embargo, la sombra de mi pasado aún me seguía, recordándome que tenía que enfrentar mi dolor antes de poder dejarlo ir por completo. El aire de Oaxaca era cálido y envolvente, como un abrazo que me prometía consuelo, aunque aún me sentía como un barco a la deriva. Fernando y yo habíamos estado explorando la ciudad durante varias semanas, y cada día me sorprendía más la conexión que iba surgiendo entre nosotros. Caminábamos por calles empedradas, rodeados de colores vibrantes y aromas de comida local. A veces, el silencio se llenaba de risas compartidas, y en esos momentos, sentía que mi corazón se abría un poco más. «Mira eso», dijo Fernando un día, señalando un mural fascinante que cubría toda una pared. La pintura era un despliegue de emociones, con rostros que parecían vivir, vibrantes con historias por contar. Me detuve a observar, sintiendo como una corriente de energía me recorría. «Es increíble», respondí, aunque mi corazón latía con un ritmo de confusión. La belleza de la obra me recordaba lo que había perdido, y al mismo tiempo, me hacía anhelar algo que no sabía si merecía. Fernando se acercó un poco más, su mirada fija en mí. «El arte tiene esa capacidad, ¿no? Puede sacarnos de nuestra tristeza, incluso si solo es por un momento». Asentí, pero mi mente seguía atrapada entre el dolor del pasado y la posibilidad de algo nuevo. Él notó mi indecisión, y en un gesto que me pareció tan natural, tomó mi mano. El contacto fue eléctrico, un destello de algo que no sabía cómo manejar. «Ana, hay una conexión entre nosotros que no puedo ignorar», confesó, su voz suave y sincera. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció, y solo existíamos nosotros. «No sé si debería sentir esto», dije, sintiendo una punzada de culpa en mi pecho. Recordé a Gustavo, su risa y las promesas que alguna vez compartimos.
No estoy lista. No estoy pidiendo que lo estés, respondió Fernando, su mirada profunda y comprensiva. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y si alguna vez decides dejar atrás tu dolor, yo estaré esperando. Sentí una mezcla de alivio y temor. Nunca había hablado de mis sentimientos tan abiertamente, pero algo en Fernando me hacía sentir segura. Era como si me conociera más de lo que yo misma me conocía. Sin embargo, la sombra de mi matrimonio fallido seguía acechando en mi mente. Con el pasar de los días, las risas y las charlas se convirtieron en parte de mi rutina. Fernando me llevó a talleres de pintura y a galerías donde el arte hablaba en susurros que resonaban en mi alma. Mientras pintaba, a menudo me encontraba sumida en recuerdos de Gustavo, en cómo solía pensar que el arte no era más que un hobby. Pero aquí, en Oaxaca, descubrí que el arte podía ser un refugio, una forma de sanar. Una noche, mientras observábamos las estrellas desde una terraza, el aire era fresco y la luna iluminaba el paisaje con un brillo plateado. Fernando se volvió hacia mí y vi en su mirada la pregunta no formulada. «Ana, ¿estás bien?» «A veces siento que hay una batalla dentro de ti», dijo, su voz un susurro en la oscuridad. «Lo estoy intentando», respondí con sinceridad. «Pero a veces es difícil. Siento que estoy traicionando a mi pasado al sentirme feliz aquí contigo». Él se acercó un poco más, su mano cálida sobre mi brazo. «No estás traicionando a nadie. Tu felicidad es tuya. Es lo que mereces». Su mano en mi piel encendió una chispa que no podía ignorar. Las emociones se arremolinaban en mi interior, y con cada palabra suya, me sentía más viva. Pero también me sentía atrapada entre dos mundos, entre el dolor y la posibilidad de un nuevo amor. «Fernando», comencé, pero las palabras se me atragantaron. La incertidumbre me paralizaba. «No tienes que decir nada ahora», interrumpió, su tono comprensivo. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, listo para caminar este camino contigo, cuando estés lista». Miré al horizonte, donde las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. En ese momento, en medio de la confusión y el dolor, también sentí una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la manera de reconciliar mi pasado con este nuevo presente que Fernando me ofrecía. Pero la sombra de lo que había vivido aún pesaba en mi corazón, un recordatorio constante de que la sanación no era un camino lineal, y que las decisiones que tomara podrían cambiar el rumbo de mi vida para siempre. Sentada en el pequeño café de Oaxaca, con la vista del mercado vibrante frente a mí, no podía dejar de pensar en la videollamada que había tenido con Gustavo esa mañana. Su rostro aparecía en la pantalla, y aunque la distancia física era vasta, su manipulación emocional era tan palpable que me dejaba sin aliento. «Ana, no puedes hacer esto. Te necesito en mi vida», decía, su voz cargada de una mezcla de desesperación y arrogancia. Sentí mis manos temblar mientras lo escuchaba, una mezcla de rabia y tristeza burbujeando en mi pecho. «¿Necesitarme?» «Después de lo que hiciste», respondí, intentando mantener la calma. Pero él continuó, haciendo girar las palabras como si fueran un juego. «Lo nuestro no tiene que terminar así. Podemos solucionarlo, sabes que eres mi todo». Su tono era como un veneno que se deslizaba por mi mente, llenándome de dudas. Al colgar, me quedé paralizada, la pantalla negra de mi teléfono reflejando mi confusión. ¿Por qué aún me afectaba? Era como si estuviera atrapada en un ciclo de culpa y nostalgia, un eco de lo que alguna vez creí que era amor. Necesitaba distraerme, así que decidí ir al estudio de Fernando, con la esperanza de que el arte me brindara un respiro de esta tormenta interna. Al llegar, el aroma de la pintura fresca me envolvió y me hizo olvidar, aunque solo por un momento, la conversación con Gustavo. Fernando estaba allí, concentrado en su lienzo, su cabello desordenado y su mirada intensa. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, sin apartar la vista de su trabajo. Su voz era un bálsamo, y por un instante, sentí que podía ser honesta. «Confundida. Hablé con Gustavo y no sé qué pensar», respondí, mi voz temblando ligeramente. Fernando se detuvo, girándose hacia mí con una expresión seria. «Ana, no dejes que él te manipule. Lo que hiciste para venir aquí fue valiente, y tú mereces más que esas cadenas emocionales». Sus palabras resonaron en mi interior, pero aún me sentía atrapada. «Es fácil decirlo, Fernando. Pero, ¿y si todo esto es un error?», murmuré,
sintiendo que las lágrimas amenazaban con asomarse. No es un error si te estás encontrando a ti misma, respondió con firmeza, acercándose. La vida está llena de caminos inciertos. A veces, hay que perderse para poder encontrarse. Sus ojos brillaban con una sinceridad que me hizo querer creerle, así que respiré hondo, intentando dejar atrás el peso que llevaba sobre mis hombros. Mientras trabajábamos en la exposición de arte local, una sensación de libertad empezaba a florecer en mí. Las pinceladas que dejaba en el lienzo se convertían en una forma de liberarme, de contar mi historia sin palabras. Pero esa sensación de calma se desvaneció cuando, al revisar algunas obras, me topé con un retrato que me hizo detenerme en seco. Era una pintura de la esposa de Fernando, esa misma mujer que había sido mencionada en la conversación con Gustavo. Mi corazón se hundió al conectar los puntos. La realidad de un triángulo tumultuoso se alzó ante mí como una sombra oscura. Con el estómago revuelto, busqué a Fernando. Lo encontré contemplando su obra, y sentí que el aire se volvía denso entre nosotros. Fernando, necesito hablar contigo, dije, apenas logrando mantener la voz firme. Él se volvió, y su expresión cambió de curiosidad a preocupación. ¿Qué sucede, Ana? Descubrí quién es tu esposa, y quién es Gustavo para nosotros, exclamé, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. Vi cómo su rostro palidecía, y en un instante, comprendí que él también se sentía traicionado. No, no puede ser, murmuró, casi para sí mismo. No sabía que ellos estaban juntos. La revelación nos envolvió en un silencio pesado. La confusión y el dolor se mezclaron en el aire, y por un momento, ambos compartimos un miedo palpable. Siento que todo esto es un caos, susurré, sintiendo el peso de mi propio corazón roto. Fernando asintió, sus ojos reflejando una tristeza que sentía como si fuera mía. Sí, pero no podemos dejar que esto nos defina. Necesitamos ser honestos, no solo entre nosotros, sino también con nosotros mismos. En ese momento, comprendí que la vida estaba llena de sorpresas y traiciones, pero también de la posibilidad de renacer. Aunque el camino por delante era incierto, sabía que debía enfrentar mis propios demonios para poder realmente avanzar. La noche de la inauguración de mi exposición de arte había llegado, y con ella, una mezcla de nervios y emoción se apoderaba de mí. Las luces brillaban intensamente en la galería, reflejando la calidez y el color de las pinturas que había creado en las últimas semanas. Cada trazo, cada color, era un pedazo de mí misma, una representación de mi viaje de sanación. Pero, a pesar de la alegría que sentía al mostrar mi trabajo, el miedo me acechaba como una sombra inquietante. Me encontraba en el vestíbulo, rodeada de gente, cuando vi a Gustavo entrar. Su presencia era como una piedra en el estómago. Me había prometido a mí misma que no dejaría que su manipulación me afectara, que no permitiría que su mirada penetrante me hiciera sentir menos. Pero al verlo, todas las promesas se tambalearon. Su sonrisa era encantadora, como siempre, pero sabía que detrás de ella había un mar de engaños. Ana, qué bien te ves, dijo, acercándose con confianza. Gracias, Gustavo, respondí, tratando de mantener la voz firme. Estoy emocionada por mostrar mi trabajo. En ese momento, vi a Fernando al otro lado de la sala, hablando con un grupo de personas. Sus ojos se encontraron con los míos, y una chispa de complicidad iluminó el aire entre nosotros. Era un alivio que me recordaba que, a pesar de todo, había encontrado una conexión genuina. Pero el ruido de la galería se tornó lejano cuando sentí que Gustavo se acercaba más. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó, su tono era más serio, casi amenazante. No tengo nada que hablar contigo, Gustavo. Este es mi momento, le respondí, sintiendo una oleada de determinación. La exposición continuó, y mientras los invitados admiraban mis obras, tomé un profundo respiro y me dirigí al centro de la sala. Era el momento de presentar mi pintura final, una obra que simbolizaba mi liberación, mi derecho a ser feliz. La tela estaba cubierta con una sábana blanca, y mientras me preparaba para descubrirla, la tensión en el aire era palpable. Quiero compartir con ustedes algo muy especial, comencé, sintiendo que cada palabra era un eco de mi lucha interna. Esta pintura representa un nuevo comienzo para mí, un viaje hacia la sanación. Desplegué la sábana, y la pintura apareció en todo su esplendor, un mar de colores vibrantes que se entrelazaban, formando una figura que emergía de la oscuridad hacia la luz.
El silencio se apoderó de la sala antes de que un aplauso estallara, resonando como un canto de libertad. Pero en medio de la ovación, la atmósfera cambió de repente. Un murmullo se esparció entre el público, y vi a Fernando acercarse a mí con una expresión de confusión en su rostro. «Ana, necesito hablar contigo», dijo, su voz tensa. «Ahora no, Fernando». «Estoy en medio de esto», respondí, sintiendo la preocupación arrugar mi frente. Fue entonces cuando la esposa de Fernando, que había estado de pie en un rincón, comenzó a llorar. Su rostro estaba pálido, y su mirada fija en Gustavo. El caos se desató cuando ella gritó. «¿Por qué, Gustavo? Yo confié en ti». El mundo se detuvo. Todos los ojos se volcaron hacia nosotros, y el aire se volvió denso. La revelación era tan contundente que el eco de las palabras reverberó en mis oídos. Gustavo, atrapado entre dos mujeres, intentó encontrar una salida. «No es lo que parece», balbuceó, pero su voz era un susurro perdido en la tormenta de emociones. Fernando, con rabia contenida, se volvió hacia su hermano. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Ana y a mí? Eres un traidor». La revelación era devastadora. Fernando, el hombre que había llenado mis días de luz, era en realidad el hermano de Gustavo. Todo mi mundo se tambaleó, y me sentí despojada de todo lo que había creído. «Ana, yo no sabía», Fernando intentó explicarse, pero las palabras se desvanecieron en el aire denso de la sala. «Ya no sé en quién confiar», murmuré, sintiendo como el suelo se deslizaba bajo mis pies. Era un momento de inflexión, en el que la verdad se desnudaba ante nosotros, y mientras el público observaba en asombro, supe que este era solo el comienzo de un conflicto aún mayor. Sin embargo, esta vez, no permitiría que el miedo me dominara. La vida era un lienzo, y estaba lista para pintar mi propia historia.